Canal UNE. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Se recomienda verlo en compañía de los padres o adultos responsables. Tiempos de reflexión, en estos días donde la Iglesia Católica nos invita a reflexionar, a replantear nuestra actitud, a dar un cambio positivo, un giro positivo en nuestras vidas. Pues qué importante, qué bueno es hablar con un representante de la Iglesia Católica. Durante los próximos 30 minutos tendremos como invitado en Voz Populi del Canal UNE al padre Julián Cárdenas Corrales. Él es el párroco de la iglesia San Francisco de Paula, en Los Álamos, en la ciudad de Pereira. A mí en lo personal me ha llamado la atención su mensaje, porque siento que de una manera muy especial, él trae a colación los pasajes de la Biblia, los mensajes, y realiza un trabajo de interpretación, un trabajo hermenéutico actualizado a los casos, a la familia, a la sociedad de hoy. Sacerdotes, como profesionales hay muchos, pero también como los profesionales, algunos se destacan y otros no. Quédese con nosotros durante estos próximos 30 minutos, en estos días de reflexión, y pues quienes ya lo conocen lo podrán confirmar y quienes no, probablemente me darán la razón. Bienvenidos a esta séptima temporada de Voz Populi. Comenzamos con el Inside Pop. Padre Julián Cárdenas Corrales, sacerdote y párroco de la iglesia San Francisco de Paula en Pereira. Estudios: Filosofía y Teología, Seminario Mayor de Pereira. Especialista en Teología de la Universidad Bolivariana. Espiritualidad sacerdotal y misionera SIAM Roma. Prevención y solución de conflictos en soluciones de aprendizaje, Alemania. Técnico en cocina, SENA. Algunos de sus cargos: vicario parroquial, Catedral de Pereira, director diocesano de misiones, promotor vocacional, profesor Seminario Mayor, capellán Colegio La Salle, capellán Colegio de los Sagrados Corazones, capellán Sena Risaralda, director Proyecto de Vida Universidad Católica, párroco de la iglesia Santa María del Monte Carmelo. Para hablar acerca de la iglesia y la Semana Santa es nuestro invitado hoy en Vox Populi. Ahí teníamos pues una breve reseña de nuestro invitado de hoy. Padre Julián, gracias por aceptar la invitación del Canal UNE y bienvenido a Vox Populi. Andrés, muchas gracias. Es para mí una experiencia muy agradable poder compartir con este programa que muchas veces he visto y que me parece un programa serio, interesante, y también quiero expresar mi admiración por la manera como Andrés conduce este programa tan difícil de entrevistas, pero que lo conduce de una manera seria, sin agredir al que está entrevistando, tratando siempre de buscar las palabras adecuadas para que los que interactúan desde su casa se lleven una idea correcta y clara de lo que se les quiere expresar. ¿Qué me lo opinan? Muchas gracias por ese reconocimiento, padre, de verdad que sí, y pues lo recibo con humildad, pero también con satisfacción porque se está transmitiendo el mensaje, se está recibiendo. Pero aquí no vinimos a hablar de mí, aquí vinimos a hablar de los días de reflexión, y yo quiero que hablemos un poco de eso que lo caracteriza. Yo les quiero contar que el padre que nos acompaña en esta oportunidad es filósofo y teólogo del Seminario Mayor de Pereira, especialista en teología de la bolivariana, espiritualidad sacerdotal y misionera en Roma, prevención y solución de conflictos en Alemania. Ahí vamos entendiendo el por qué trae a colación todos estos textos de la Biblia, y técnico en cocina. Ahí me perdí un poquitico, padre. Cuéntenos de eso.
Alguna vez hablando con el cardenal Darío Castrillón Hoyos, me preguntaban en Roma, en almuerzo que teníamos, me preguntaba qué había estudiado. Yo le había contado que había estudiado filosofía, teología, lo que estudiamos todos los sacerdotes. Obviamente la oportunidad que tuve de estudiar en Roma espiritualidad sacerdotal, la especialización con la Universidad Pontificia Bolivariana, un estudio que hicimos con el INVES de Alemania cuando estaba en el SENA sobre la solución de conflictos. Y al final le dije, monseñor, hice un curso de cocina básica en el SENA. Y me dijo, cuénteme. Le dije, no, estaba trabajando en el SENA y siempre que pasaba por los talleres de cocina me encontraba con el instructor, un profesor Jairo, muy agradable, y los olores eran muy agradables. Y un día me dijo, venga y aprendí a cocinar. Y empecé a ir de vez en cuando pues a mirar y a probar. Y me decidí por hacer el curso en mis horas libres. Y al final el cardenal me dijo, el título que realmente sirve para la vida es el de cocina. Los demás para que llene espacios en las paredes. Monseñor Darío Castrillón. Cardenal, sí, el cardenal Darío Castrillón. Bueno, lo dijo el cardenal. Sería como un cliché, y lo digo con todo el respeto, como circunscribir la entrevista pues a estos días de reflexión solamente, que ni más faltaba. Respetamos profundamente la libertad de cultos, pero este es un país eminentemente católico y cristiano, y por supuesto, quienes creemos en Dios, pues procuramos hacer nuestra labor en cumplimiento a su obra. De manera pues que procuraré durante estos próximos minutos, como en la medida de lo posible, intercalar en términos de mensaje, y por supuesto usted es la autoridad en el tema, de lo que significan estos días santos, pero también quiero ahondar en otros temas que a mí como comunicador social, como hombre, como persona, pues me asaltan dentro de lo que es este cambio que estamos viendo en la Iglesia contemporánea en cabeza de su Santidad Francisco, y que muy probablemente ustedes, católicos o no, pues también la duda les asiste en su día a día o en su casa. Por ejemplo, padre y televidentes, en días pasados su Santidad Francisco, en una visita que hizo a Nápoles, Italia, clamó en un discurso apasionado en contra de la corrupción que apesta a Italia y al mundo. Y dijo literalmente, abro comillas, un ciudadano que deja que lo invada la corrupción no es cristiano, apesta, cierro comillas. Yo me pregunto, ¿hasta dónde un jerarca de la Iglesia, como es su santidad, el sucesor de Pedro en la tierra, puede o debe o no ingerir en ciertos asuntos de la vida política de los países? O sea, existe un marco, un derrotero, un mapa donde usualmente el Papa se pueda inmiscuir, o la Iglesia toma decisiones dependiendo del pontífice de turno y se adentra en terrenos incluso espinosos, como son la soberanía y los comportamientos de algunas sociedades. Hay dos temas muy importantes allí. El primer tema es, y hago referencia al Papa Juan Pablo II, cuando murió, el presidente Bill Clinton decía algo que siempre me llamó la atención. Decía, murió la voz moral del mundo. Y es que el mundo necesita alguien que le recuerde lo recto, lo correcto, lo de buena costumbre. Existen unos mínimos éticos universales que aplican para el creyente y para el no creyente. A uno no lo puede eximir el cumplimiento de las normas el hecho de que no crea en Dios. Como no creo en Dios, entonces para mí no aplica los mandamientos. No, hay unos mínimos éticos universales. Hay algo que se conoce como la regla de oro. La regla de oro es común a muchas religiones. En términos positivos es, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. O en términos negativos es, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces, esos mínimos éticos universales necesita quien continuamente nos los esté recordando. Y el sensor último de nuestros actos, primero, es la conciencia. Esa voz insobornable que nos dice qué es bueno y qué es malo, pero segundo también
El Señor inspira a personas que nos están recordando continuamente lo que no es correcto. Entonces es el deber del sumo pontífice, en este caso del Papa Francisco, anunciar y denunciar todo aquello que no es correcto. Eso está dentro de su oficio, de enseñar y de pastorear a la iglesia. Escúcheme, padre, ¿pero eso genera unidad o resistencia? El vicario de Cristo está llamado a generar unidad entre los pueblos, y yo no estoy cuestionando, ni más faltaba, no me corresponde a mí las decisiones de su santidad. Solamente quiero hacer un ejercicio como una dialéctica periodística, y qué mejor que hacerlo con usted. Eso no genera resistencia. Yo no me imagino, por ejemplo, en esa visita que hizo su santidad Francisco a Nápoles, a Italia, él llamó a invitar, a acoger a los migrantes a Italia. Yo no me imagino ese discurso del Papa en Venezuela o en los Estados Unidos, donde el tema de la migración de latinos y especialmente mexicanos pues genera toda una controversia. Entonces, ¿hasta qué punto puede, como con todo respeto, inmiscuirse en los asuntos de un Estado soberano? Imagínese en Israel, frente al conflicto con el país contiguo, una guerra que lleva décadas. ¿Qué pasaría? Bueno, lo primero es que el Papa Francisco encarna hoy la voz de todos los que piensan, pero nunca han hablado. Y todo el mundo sabe que el problema de la corrupción es un problema generalizado. El Papa también decía algo terrible: la peor corrupción es corromper a los buenos. Y entonces nosotros también a veces hacemos crítica frente a la corrupción, pero no nos atrevemos a hablar, porque tenemos circunstancias o tenemos acontecimientos que nos impiden. Pues el Papa encarna y representa perfectamente a tantas personas que en el fondo del corazón quisieran decir algo, pero no se atreven. Ahora, yo estoy seguro que el Papa no lo dice para desunir, lo dice para llamar la atención, porque él generaliza y no particulariza, no está hablando de tal o cual caso. Ahora, si uno le sigue un poco los rastros al Papa, antes de ser sumo pontífice, el cardenal Bergoglio, hay una página donde sacan todos los discursos y las homilías y los mensajes del Papa antes de ser Papa, la página del cardenal Bergoglio, podríamos decir, los enfrentamientos terribles que tuvo con el gobierno de Argentina, sobre todo por los problemas de corrupción en la política, de negocios ilícitos, de prostitución. Es terrible, porque le tocó vivir en carne propia toda la situación de la corrupción y de las más terribles tendencias que se está viviendo en Argentina. Y él no se hizo ausente frente a esa situación. Lo que él vivió y lo que él testimonió desde su vida, porque quiero decirle que el Papa Francisco es un hombre profundamente pobre, y no solamente en su condición económica, sino también en su manera de acercarse a la gente. Entonces él lo dice desde su autoridad moral, sin particularizar a nivel mundial en este momento como Papa, pero lo que él hizo en Argentina sí fue más frontal. No divide, al contrario, llama la atención. Hay momentos en la vida en que a la sociedad le hace falta terapias de choque para que reaccionen. O sea, también sería lo que nosotros estamos viendo en este país, que hace falta personas que hablen claro, como el Papa Francisco. Padre, sin lugar a dudas, en el gobierno de la presidenta hoy de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pues ha habido respeto con la figura del sumo pontífice, pero cierta distancia precisamente a propósito de esas críticas que en su momento él, Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco, su santidad, pues formuló al sistema y a lo que sucedía en esta nación. Antes de ir a comerciales, yo quiero recordarles lo que dijo en su primera audiencia pública su santidad Francisco. A propósito de estos días santos, vamos avanzando en nuestra agenda periodística. Semana Santa significa salir de nosotros mismos para ir a la periferia, al encuentro con los más alejados, los más olvidados y quienes necesitan comprensión. Usted,
como sacerdote, como pastor de la iglesia, ¿cree que es lo que la gente está haciendo hoy o la gente está haciendo de vacaciones? Tenemos que situarnos en la época. Alguien decía que esto no era simplemente un cambio de época, sino una época de cambios. Y ya no tenemos en la generalidad de nuestra población 100% creyentes, ni católicos, ni cristianos. Tampoco somos minoría. Pero la verdad es que hay muchas personas que no les interesa estos días. Estos días son, para muchos, estos días que estamos celebrando en esta Semana Santa son el puente más largo del año. El puente más largo del año, para algunos. Pero para nosotros los cristianos tiene que ser el acontecimiento de renovar nuestra fe en el Señor. Y a nosotros no nos excusa que los demás lo tengan como un tiempo de puente o de excusa para descansar. Al contrario, nosotros utilizamos estos días para descansar espiritualmente, pero también para renovarnos espiritualmente. Ahora, que el Papa diga que hay que ir a la periferia de las situaciones y de todos, sí, qué bueno que en este tiempo de la Semana Santa toque nuestro corazón y volvamos a reunirnos en familia, a compartir, a orar juntos, a visitar a los que están enfermos. Es decir, que dejemos expresar lo mejor que tenemos en el corazón, porque en última Semana Santa es para eso, para expresar lo mejor que tenemos en el corazón. A los que estamos celebrando la Semana Santa, Dios los bendiga. A los que no la están celebrando, por lo menos que descansen y lleguen pues con actitud diferente a la casa, al trabajo, y eso también, de alguna manera, construye sociedad, y el Padre bueno que nos ama y que conoce el fondo interior de las personas sabrá lo que le conviene a cada uno. Dios también bendice hasta los buenos intentos. Bueno, Dios bendice hasta los buenos intentos. Con esas palabras de nuestro invitado especial de hoy, vamos a un pequeño break de comerciales y en segundos regresamos en estos días de reflexión con nuestra segunda y última parte de la entrevista en Voz Populi. Está con nosotros en esta oportunidad el Padre Julián Cárdenas, párroco de la Iglesia San Francisco de Paula, en Los Álamos, en la ciudad de Pereira, para charlar, para orar un poco, para reflexionar sobre lo que se puede pensar o no del mensaje de su santidad Francisco, de estos días, respetando quienes salen de descanso, quienes viven con pasión, con fervor, un deseo de cambio interno, de adentro hacia afuera, en la Semana Santa. Y pues para conocer más detalles de esto, los invito a que no toquen ese botón, que en segundo regresamos. Ya volvemos. Canal UNE. 24 horas de contenido online. ¿Te imaginas? Seleccionar, pausar, continuar, repetir, los mejores canales y los mejores contenidos. Esas son las ventajas de tener UNEPlay. Todas las categorías, películas, series, infantiles, deportes, en un solo lugar y todo el tiempo. Ingresa ya a www.uneplay.com. ¡Únete ya! Canal UNE. Gracias por permanecer en sintonía del Canal UNE y de su programa de entrevistas Voz Populi. En esta oportunidad, en días de reflexión, está con nosotros el Padre Julián Cárdenas. Él es párroco de la Iglesia San Francisco de Paula en la ciudad de Pereira. Y bueno, venimos hablando de diferentes temas de interés general, espero, y de las críticas que ha formulado algunas su santidad Francisco, en especial cuando fue arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, sus diferencias con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cómo considera él que la corrupción es ese gran cáncer y el gran mal que afecta a las naciones.
corrupción apesta, dijo su santidad recientemente en una visita a Nápoles, Italia. Lo que pasa es que el problema no es solamente en Italia, nos toca. Padre, su santidad cambió definitivamente la manera como los pontífices se acercaban a la comunidad. Usted lo decía en el primer segmento del programa, es un hombre pobre que se acerca desde su experiencia de vida a la sociedad, a las diferentes situaciones o circunstancias. ¿Qué mensaje le está dejando a los presbíteros, a los obispos, a los cardenales? Porque de todo se ve en la viña del Señor. Uno ve unos cardenales, con todo respeto, y unos obispos muy entregados al pueblo, otros muy encopetados, lejanos, distantes. ¿Qué le está diciendo con su actitud, su santidad, a estos sacerdotes? Yo primero resalto mi opinión personal, la mía. Creo que el Espíritu Santo ha inspirado a un hombre diferente, un hombre muy inteligente, jesuita, pero además latinoamericano, y los latinoamericanos somos así. Veníamos de un alemán, pues que era su manera de ser. Ratzinger, ese modelo, pues cuadriculado, así cartesiano, vieron, a un hombre que es latino, pero además un hombre que nos está enseñando a todos, sacerdotes, obispos, cardenales, que somos seres humanos, ante todo. Un pensador antiguo decía, hombre soy y nada de lo humano me es extraño. Lo que quiere decir que nosotros como seres humanos estamos expuestos a lo más alto o a lo más bajo, y que nosotros tenemos que aprender a vivir la vida desde esta humanidad que el Señor nos regaló, en la libertad que Él nos regaló, en la individualidad y en la singularidad que Él nos dio. El día que nosotros entendamos la lógica del Papa Francisco, que es vivir cada uno como quiere ser y permitir al otro ser como él quiere ser. Él dijo una palabra muy fuerte, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre los gays y decía, ¿quién soy yo para juzgar? Miren, esas palabras tienen un profundo significado. En una sociedad intolerante como la que estamos viviendo, el Papa nos está enseñando algo, que el arte para vivir en paz consiste en comprender a cada uno según su individualidad. Comprenda a cada uno como es, acéptelo. Alguien decía, me he esforzado por no criticar, ni señalar, ni juzgar, ni condenar los actos humanos, simplemente comprenderlos. Pues el Señor nos ha inspirado un hombre bueno que simplemente nos está enseñando a ser humanos. Escúcheme, pero esto está generando un cisma al interior de los preceptos, de las columnas que soportaban a la anterior Iglesia Católica, porque frente al pronunciamiento que usted dice que hizo el Papa frente a la comunidad gay, frente a la comunidad LGBT, no era la misma posición de otros papas anteriormente. Se está abriendo una compuerta en este siglo XXI a través de Francisco, y no solamente para el tema de la gente gay, para el tema de las personas que no están casadas bajo la Iglesia. Es decir, está abriendo la compuerta para que quien desea acercarse a Dios lo pueda hacer y la Iglesia no entre a juzgar, sino a recibir y a perdonar. A mí me parece que el Papa es coherente con lo que él cree. Y él cree en el cristianismo no como una religión, sino con una manera de vivir. Él lo dijo muy claro, ser cristiano es creer en alguien, no en algo. Y obviamente eso nos lleva a pensar que tenemos una manera de interpretar las cosas y la vida como cristianos desde Cristo. Y si nosotros profundizamos la vida de Cristo, Cristo también tuvo muchas dificultades, todas. Rompió todos los esquemas de su tiempo, atención, humanos y espirituales, totales. Y lo que está haciendo el Papa Francisco es simplemente llamarnos la atención de que volvamos un poco a la intención del fundador de esta experiencia de fe. ¿Ha habido resistencia por parte de algunos ministros de la Iglesia a ese nuevo direccionamiento? Todo cambio genera reacción, todo.
porque nos desinstala, nos desacomoda. Nos mueve el piso. Nos mueve el piso. Pero yo pienso, y es lo que como sacerdote y entre nosotros los sacerdotes y los comentarios que hacemos, es que a veces me parece que el cisma es más una percepción de los medios de comunicación o de algunos sectores de los medios de comunicación que de la misma iglesia. Porque en el fondo, toda persona cristiana, creyente y de fe le dará la razón al Papa que lo que está haciendo simplemente es mostrar la cara humana de la iglesia y de Dios. Pero cuando el Papa dice, quiero que los pastores huelan más a oveja, les está diciendo, salgan de los templos, vayan a las comunidades, úntense del pueblo, identifiquen las necesidades del otro, póngase en los zapatos del otro, hombre, negro, blanco, mujer, transexual, niño, pobre, rico. Y muchos sacerdotes no lo hacen. Entonces, yo en mi concepto personal, respetando por supuesto el suyo, usted es aquí la autoridad, yo sí siento que como usted dice, se mueve el piso y tiene que haber una resistencia porque el modus operandi de algunos no era ese. La iglesia señalaba, si usted no está casado por la iglesia y con una bendición no entra a la iglesia, no le puedo bautizar a su hijo. ¿Estamos viendo una iglesia renovada en este siglo XXI? Vea, nosotros teníamos un problema de aplicación de las cosas. Realmente la iglesia ya había cambiado hacía mucho tiempo en el escrito. Hubo un papa antes que que se llamó el Papa Juan XXIII, hoy santo, que abrió las puertas, como que oxigenó la iglesia, le trajo nuevos aires y cambió y empezó algo que se llamó el Concilio Vaticano II. Sí. Era poner la iglesia a dialogar con el mundo moderno. En un contexto social en un contexto, actual. Todo, religioso, espiritual, social, todo lo que quiera. E hizo que todos los obispos del mundo llegaran allí para que empezaran a hablar de cómo había que empezar a vivir de acuerdo a lo que Cristo nos había enseñado hoy. También creó muchas resistencias y en esa época sí hubo rupturas de las personas que dijeron nos salimos de la iglesia, se salieron muchos sacerdotes, pero en cambios significativos como por ejemplo la misa se celebraba en latín, ahora se celebraba en lengua vernácula, la lengua de cada persona. Los sacerdotes podían estar más con la gente, podían interactuar. Es decir, hubo muchos cambios y había muchos cambios que hacer, pero estaban solamente escritos. Lo que está haciendo el Papa Francisco es simplemente aplicar lo que inspiró el Concilio Vaticano II. Hay un tema muy espinoso y es el tema del aborto. Su Santidad Francisco ha reiterado no al aborto. Sin embargo, la Corte Constitucional hace algunos años en Colombia avaló la práctica siempre y cuando acontezca bajo 3 preceptos, o por violación de la madre, o por riesgo de muerte de la madre, la progenitora, o por malformación del feto. Una persona que por X o Y circunstancia en Colombia y nos esté viendo, se vea enfrentada a esa situación, ¿qué decisión debe tomar? ¿Escuchar al Papa o escuchar a la Corte? Hay un primer elemento de juicio que yo tengo que tener como ser humano. La Constitución Política de Colombia dice que el derecho a la vida es inviolable, inviolable. Y la vida empieza en el momento en que se fecunda. La fecundación. En ese momento hay vida. O sea que toda vida hay que respetarla, toda. Y segundo, no todo lo que es legal es lícito moralmente. Por ejemplo, en Alemania eran permitidos los campos de exterminio y en Alemania era legal tener campos para exterminar judíos, pero no era moral. Entonces no porque lo diga la Corte Constitucional o porque lo diga un pensador, un filósofo, quiere decir que eso lo tengamos que cumplir todo. Para nosotros los cristianos hay un criterio fundamental y es el criterio de la vida. Prima el criterio de la vida sobre cualquier otro criterio. Padre, ya el productor me está haciendo señas, debemos de ingresar a la recta final de nuestro programa. Lo invito para que me responda a las siguientes preguntas de manera sí o no.
o lo primero que se le ocurra, ¿de acuerdo? Perfecto. Estamos en días de reflexión, pero, sí, claro. pero esto es un programa de entrevistas y bueno, hay que honrar ese ejercicio. Muy bien. ¿Debería la Iglesia intervenir en el caso puntual de Venezuela, como de alguna manera lo hizo en Italia? ¿Sí o no? Sí. A propósito, el Papa a Maduro le dijo, en un muy buen sentido del humor que maneja su Santidad Francisco, rece por mí, ore por mí, pero rece para bien. Ahí dejó entrever cositas, su Santidad. ¿Usted cree que más cerca que lejos tendremos mujeres sacerdotisas en la Iglesia Católica? Se demora mucho. ¿La Iglesia San Francisco de Paula ya pagó la contribución por valorización? No me ha llegado el recibo. Su Santidad ha dado muestras de humildad y de reconciliación, pero algunos sacerdotes no. Hay que orar por ellos. Y como decía el Papa cuando empezó su pontificado, oren también por mí. ¿Es usted partidario de que la Iglesia acoja por igual a quien se acerque a ella, sin importar su estrato social, su orientación sexual, su color de piel? Más que la Iglesia, la Biblia dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Usted cree que el piloto de la aerolínea Germanwings, esa tragedia que aconteció hace unos días y que todavía nos pone la piel de gallina al mundo, intencionalmente asesinó a estas 150 personas que iban con él en el avión, que estrelló en una de las montañas de los Alpes en Francia? Quiero pensar que no. Y oro mucho por él y por las personas que siguen haciendo este oficio, para que actúen con rectitud. ¿Usted cree, sí o no, que hoy hay más pastores en la iglesia que huelen a oveja? Sí. Dijo el Papa, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre? Una iglesia para los pobres. ¿Es hoy en día la Iglesia Católica un ejemplo de ese deseo de su santidad? Estamos construyendo una iglesia que sea modelo de Cristo, que fue pobre, humilde y en servicio. Como lugar físico, ¿usted cree que existe el infierno y el cielo? ¿O es un estado del alma? Es una actitud frente a Dios. El cielo es estar cerca de Dios, el infierno es estar lejos de Dios. Si usted no hubiese sido sacerdote, ¿dónde estaríamos viéndolo hoy? De técnico del Deportivo Pereira. ¿Sí? Claro, me gusta el fútbol. Muy bien, además de la cocina. También. ¿A usted le gusta la música? Yo lo sé. ¿Qué estilo, qué tipo de música prefiere? Me encanta el tango y los boleros. ¿Y los interpreta? Sí. Bueno, y muy bien, porque lo he escuchado en algunas tertulias y muy buenas referencias y muy buenos comentarios. Padre, ha sido un gusto tenerlo aquí en el Canal 1, en Voz Populi. Quisimos hacer una entrevista diferente, con todo el respeto, salirnos del cliché de lo que normalmente y de manera muy respetuosa se maneja en este tipo de entrevistas, porque este es Voz Populi, la otra manera de preguntar, y qué bueno que hubiese podido estar con nosotros. Espero que en una próxima ocasión también nos acompañe para debatir de lo humano y lo divino, para aprender de sus enseñanzas y bueno, para formular esas inquietudes que muy probablemente muchas de las personas que semanalmente nos siguen tienen a ver también formularse. Muchas gracias, Andrés, y a todos, que el Señor los bendiga y que aprovechemos estos días santos para volver al Señor. Le quedó muy linda la parroquia, debía haber empezado por ahí. Gracias. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García. Me despido desde el estudio de televisión San Gabriel Arcángel. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por su preferencia y por su sintonía. Canal UNE.